Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la plataforma digital de comunicación para el desarrollo Globalízate Radio. Para mí, Gina Caldera, es un placer estar con todos ustedes en este inicio de ciclo de webinar que tiene un nombre muy particular para todo el mundo entero, tomando en cuenta que estamos pasando un proceso que sacudió definitivamente al mundo, como lo es el contexto COVID. Un ciclo de webinar auspiciado por la Organización Internacional para las Migraciones, que lleva por título Hacia la apertura de la etapa post-COVID, una realidad que desafía y demanda acciones. Hoy iniciamos este seriado de webinars, son 4 que se van a realizar esta semana, y bueno, comenzamos con un tema que nos atañe muchísimo, sobre todo por la calidad de los participantes que van a estar en el día de hoy. Y para ello voy a darle también la bienvenida a la persona que hoy va a comoderar este espacio tan importante para todos nosotros, como lo es Signia Martínez, quien es la coordinadora de comunicación de la Organización Internacional para las Migraciones aquí en República Dominicana. Así que bienvenida, Signia. Gracias, Gina. Buenas tardes. Eh, darles la bienvenida a todos y todas y el agradecimiento por acompañarnos en el día de hoy, a nuestros panelistas, invitados especiales y a todos los que hoy decidieron en esta tarde unirse para aprender y para compartir sobre lo que han sido los desafíos, las demandas en esta etapa de post-COVID. Así es, Signia, y sobre todo porque estamos en una etapa de apertura que tenemos que iniciarla al máximo, sobre todo conocerla y prepararnos para lo que viene, porque definitivamente hay un antes y un después del contexto COVID y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Vamos a... también a presentar parte de lo que es el saludo, Signia, del jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, el señor Josué Gastelmondo Amaya, que físicamente no está aquí con nosotros, pero sabemos que está muy pendiente. Y bueno, tú tendrás pues el privilegio de presentar a los panelistas con los que contaremos en el día de hoy. Así es, le vamos a dar la palabra primero entonces a Josué Gastelmondo, quien no pudo acompañarnos el día de hoy, pero nos dejó un saludo. Reciban un cordial saludo a todos quienes siguen a Globalízate Radio. Hoy es un día muy particular porque queremos dar apertura a unos seminarios web o webinar que tratan de un tema muy importante en este momento y es cómo se camina hacia la apertura post-COVID con una realidad que demanda diferentes acciones, y ese es el título que se ha planteado. Realmente la integración de la población venezolana al proceso de reactivación económica Parece que no se está escuchando Josué, Signia. ¿Podemos verificar para poder escucharlo? No lo escucho. No, hubo un momento, se estaba escuchando, pero luego perdimos el audio. Si lo podemos reiterar, si no, bueno, seguimos, avanzamos y seguimos adelante. Pero nos gustaría muchísimo escucharlo. año, con la gente que ha salido aprobada por el plan, ha habido 9.000 venezolanos que salieron del país y volvieron a venir, que te da una idea de la dinámica que toma también este tipo de experiencia de tener el documento. Entonces, la principal barrera, el principal cuello de botella para los salarios adecuados para la integración económica en los perfiles profesionales que podían hacerlo, estaba claramente en la documentación.
buena parte de la población ya, por lo menos la mitad de la gente del plan, ya tiene visas de trabajo y van avanzando, digamos, en el proceso. Esto es un tema muy interesante porque más de 2.000 personas mensualmente venezolanas reciben sus visas de trabajo y obtienen el permiso de migración para trabajar en el país, y esto le permite todo el acceso al sistema de protección social. Generar una reflexión sobre este tema es fundamental porque la economía dominicana se está reactivando. Indiscutiblemente el turismo se ha reactivado, el sector de exportaciones se ha reactivado, el sector de maquilas sigue creciendo. Algunos polos de inversión para nuevos desarrollos, como Pedernales u otras zonas, empiezan a ser, digamos, ya a través de licitaciones, empiezan a ser una realidad. Y hay un desafío también en el tema de cómo desde los emprendimientos de venezolanos responder a los requerimientos del mercado local. Ahí las comunidades de acogida son fundamentales. La mirada de lo local como espacio de desarrollo, como territorio de desarrollo económico es fundamental. Y en esa medida las relaciones que tiene la gente de las comunidades de producción, mercadeo, servicios, que implica todo el tema de la reactivación económica. Espero que en estos 3 días todos los actores que van a participar del sector público, privado, social, emprendedores, gente que impulsa los emprendimientos, que capacita, que orienta, que asesora, todos los que van a participar en esta reflexión colectiva, les damos las felicitaciones, les damos la bienvenida a este seminario y esperamos que sea un espacio que nos aporte para ir marcando hacia dónde trabajar con mayor claridad en un contexto cambiante y con una dinámica migratoria muy interesante donde cada vez más la gente venezolana es protagonista de su desarrollo. Pero les vaya muy bien en el seminario. Bueno, aquí escuchamos a nuestro jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, José Gastelbondo Amaya, y ahora pues paso a presentarles a los panelistas que vamos a tener hoy para conversar justamente sobre del tema que introducía José Gastelbondo, que es el tema de la movilidad y la situación de los migrantes venezolanos y migrantes en general que se encuentran en República Dominicana y en muchos otros territorios afrontando los retos del COVID y el post-COVID. Para eso hoy vamos a tener con nosotros a Miguel Román. Santos Miguel Román es nuestro coordinador de frontera de la Organización Internacional para las Migraciones en República Dominicana. Es abogado y experto en migración y movilidad, con un amplio trabajo en los puntos fronterizos del país y en otros puntos fronterizos de la región. Yo creo que pudiéramos escucharlo de una vez a Miguel Román para que nos cuente sobre el trabajo que se ha venido haciendo con los grupos migrantes en República Dominicana y los retos a los que, bueno, la situación actual y el tema en esta realidad post-COVID. Gracias, Miguel. Así es, bueno, señor Miguel, bienvenido a este ciclo de webinar y sobre todo hablar pues de que resulta impensable que el contexto global no se pueda hablar de movilidad humana y cómo la pandemia pues limitó desde varias perspectivas la migración en la región, y queremos saber desde su perspectiva, desde toda su trayectoria y desde todo su trabajo, cómo han sido impactadas las migraciones aquí en República Dominicana y con respecto, por supuesto, al tema regional. Bienvenido. Bien, gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Me dicen si me están escuchando. Bien, quiero agradecer ante todo a Globalizate Radio por esta oportunidad que nos brinda de tener contacto con todos sus seguidores, que muy especialmente de la población venezolana, para hablar de un tema tan interesante y tan importante como es la movilidad humana en el tiempo de COVID, muy especialmente en esta fase que aparentemente ya marca la reapertura de la economía a nivel global después de esta experiencia de cierre que se tuvo durante los últimos 2 años. Bueno, indiscutiblemente tengo que hablar un poco del contexto, lo que pasó, algo
pocas veces visto en la historia de la humanidad. Han existido varias pandemias, pero en la historia contemporánea del siglo pasado a la fecha, con estas características tenemos el referente de la fiebre que azotó gran parte del mundo, muy especialmente Europa, que fue llamada la fiebre española a principios del siglo pasado. Como no existían los medios de comunicación que existen hoy en día, ni las capacidades para recaudar información como existen hoy en día, no podemos afirmar una cifra determinada de muertos, ni tampoco de incidencia en los diferentes países, pero sí se sabe que las víctimas superaron al 1.000.000 de personas. Ya esta experiencia de ahora del siglo XXI con el virus del COVID-19 agarra al mundo desprevenido en todo el sentido de la palabra. Y no solamente el mundo desprevenido, sino que también ese mundo desprevenido entra en una etapa de miedo que termina creando una situación pocas veces vista en la historia de la humanidad. Solamente tal vez en las películas apocalípticas pudimos observar escenas como las que se observaron durante el inicio de la pandemia. Cierre total, las calles sin nadie, se restringió la libre movilidad a todo el mundo. Simple y sencillamente un día se anunciaba una medida, otro día se anunciaba otra. Se cerraron las fronteras en todo el mundo. Países como la República Dominicana, que es un país turístico, llegó a cerrar sus fronteras en todo el sentido de la palabra, con lo que indiscutiblemente se entró en una crisis económica enorme, porque es un país turístico el cual dependía en gran medida de todos esos visitantes que en aquel momento venían al país. Ahí se desataron un sinnúmero de situaciones. ¿Qué pasaba entonces con esos visitantes que estaban en el país, que quedaron varados? Pero ¿qué pasaban entonces con esos inmigrantes que tal vez estaban en un proceso de regularización? Los que estaban solicitando visa americana, visa europea, visa en Schengen. O sea, el impacto a nivel migratorio de esto todavía no se ha podido medir en su justa dimensión. Fíjense que recientemente que la Embajada Americana ha reaperturado lo que son los servicios consulares para visados, y de una manera muy tímida. Aquí, por ejemplo, el consulado del Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, entiéndase Inglaterra, cerró, o sea, cerraron todos los demás consulados. Entonces, la gente no podía moverse. Yo tengo casos inclusive hasta personales de personas muy allegadas a mí que tenían, por ejemplo, la residencia inglesa y no pudieron viajar a Inglaterra y simplemente quedaron en ascuas. Pero aquel que tal vez en su momento la madre estaba en Venezuela, para el caso de ustedes, y el hijo estaba en la República Dominicana, Venezuela también cerró todo el mundo. Y se empezaron con un conjunto de medidas, la mayoría o casi todas, diría yo, bien intencionadas, para evitar lo que era la propagación del virus. Sin embargo, obviamente las medidas no fueron para nada efectivas. El virus como quiera se propagó. Tal vez relativizaron que era realmente el objetivo ulterior de todas esas medidas, es decir, disminuir la velocidad de la propagación del virus en lo que se estudiaba el virus, porque el principal problema de este virus no era tal vez la mortalidad per se, sino el desconocimiento que se tenía sobre el mismo, que llegó a un nivel tal de que hoy en día ya existen muchos doctores y muchos científicos que afirman que la mayor parte de la población que murió durante la pandemia no murió necesariamente del COVID, sino de los malos tratamientos y de las improvisaciones que se hicieron para tratar de sanar algo que simple y sencillamente era nuevo. Bueno, pero al final del túnel hubo una luz, en tiempos récord se hicieron vacunas, medicamentos, y esa es una historia bastante conocida. ¿Cuál ha sido el rol de OIM durante toda esa fase? Lo que nosotros siempre hacemos dentro de nuestro mandato humanitario y conforme a nuestros objetivos. En este caso, el primer objetivo fue atender a esa migración que estaba en crisis.
porque la palabra crisis es una palabra muy amplia. Están en crisis los migrantes que están varados en el Darién, están en crisis todos vuestros hermanos venezolanos que están tal vez caminando en Sudamérica, están en crisis todos sus paisanos que tal vez están en un proceso de regularización migratoria y tienen algún obstáculo con algún documento que tienen en Venezuela. Pero el caso que nos referimos a nosotros, estaban en crisis todos esos inmigrantes que trabajaban en el sector turístico, que quedaron sin empleo, esos inmigrantes que trabajaban en tal vez en una industria, que la industria cerró, esos inmigrantes que trabajaban, por ejemplo, en el sector transporte, y ese sector transporte también cerró, y no tenían el soporte que le dieron a los dominicanos, a los nacionales. Porque en la República Dominicana, igual que en otros países, se hicieron planes para acompañar a la población, principalmente a la población con menores ingresos, desde el punto de vista asistencialista, por una razón muy obvia, porque hubo aproximadamente 750,000 empleos suspendidos. Y en su momento la cifra de despido llegó casi a 1,000,000. Si eso pasaba con la población dominicana, simple y sencillamente que sacar los cálculos del 10% de la población inmigrante, y lo propio estaba pasando con la población inmigrante en general. Es decir, pero el inmigrante, a diferencia del dominicano, pues todos los inmigrantes en toda parte del mundo, por una razón obvia, son más vulnerables que los nacionales, aunque el inmigrante tenga su condición migratoria regular. Por eso entonces OIM activó la voz de alerta, empezó a hablar con los donantes a nivel global, a nivel regional, y nosotros en la República Dominicana pedimos a muchos no donantes, los cuales de manera muy generosa nos los permitieron, cambiar algunos recursos que teníamos para aplicar en ciertas áreas al área asistencialista, y en ese sentido nosotros pudimos otorgar más de 100,000 asistencias alimenticias durante todo ese periodo de crisis que hablamos principalmente en el año 2020, desde el mes de marzo hasta el mes de agosto de 2020, gracias a a la generosidad de donantes, y en lo que articulábamos propuestas de proyectos como esta que está financiando esta charla hoy en día. ¿Para qué? Bueno, para seguir asistiendo a los necesitados, no solamente desde el punto de vista alimentario, sino desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de transporte. Nosotros durante esa pandemia incluso hicimos incidencia en temas sanitarios, hicimos brochure en varios idiomas, en la República Dominicana, claro está, en español y creol, hicimos campañas con perifoneos, repartimos más de 500,000 de jabones, repartimos aproximadamente 200,000 mascarillas, enfocándonos en la población migrante. E hicimos un estudio para determinar el impacto que había causado la pandemia durante ese tiempo. Bueno, ¿y qué nos queda ahora? Nos queda ahora entonces un reto que es una gran oportunidad, principalmente para ustedes venezolanos. Todo el que está en el plan de normalización de venezolanos tiene que enfocarse en terminar su proceso, porque no es con una visa que se van a integrar, no es con una prórroga de estadía. Lo que lo va a integrar a ustedes en la sociedad dominicana de una manera plena es tener su carnet entregado por la Dirección General de Migración, tanto de trabajador temporero como de estudiante. Y la cosa no termina ahí, no va a terminar ahí, porque nosotros tenemos una agenda muy ambiciosa para hacer que todas las instituciones públicas reconozcan de pleno derecho ese carnet, como ya lo hicimos, por ejemplo, con la Dirección de Tránsito Terrestre, en el caso de la licencia, como se ha hecho, por ejemplo, en el caso de la Superintendencia de Banco, como se quiere hacer, por ejemplo, en el caso de la homologación de títulos, lo cual es más complejo, porque no es solamente que usted tenga su documentación regular, sino que también requiere que usted pase unas pruebas. Entonces, pero es que solamente ustedes saben todas las necesidades que tienen de integración, y nosotros en OIM estamos para ayudarles. Esos son los retos, y la oportunidad es que este es uno de los pocos países del mundo que de una manera rápida ha quitado todas esas trabas y está permitiendo que los turistas vengan, y el turismo está creciendo. Ahí hay un nicho de trabajo al cual ustedes seguro van a poder acceder en mejores condiciones cuando tengan su documentación migratoria regular. Muchísimas gracias y muy complacido, estoy dispuesto a responder cualquier pregunta. Bueno, muchísimas gracias
al señor Miguel Román. Bueno, él tiene un nombre muy largo. Si lo puedes repetir, nos ayudaría muchísimo para la audiencia que nos está siguiendo a esta hora y que están conectados. Sí, yo me llamo Santo Miguel Octavio Román García. Pero entonces yo, para facilitarle la cosa a la gente, le digo Miguel Román. Porque Exacto. Miguel es mi segundo nombre, Román es mi apellido, mi primer apellido. Cambio. Bueno, así con todos esos nombres coordina la frontera a través de OIM y muchísimas gracias. Ahí lo vamos a tener porque usted es valiosísimo para el tema de preguntas y respuestas de este seminario. Y bueno, qué decir, sin desperdicio nada de todo de lo que ha indicado en el día de hoy. Y fíjense que nosotros sumamos porque el contexto COVID, aunque la gente dice no quiero hablar más de este contexto que me dañó tanto, que me limitó tanto, tenemos que decir que fue un hecho, pasó e incluso todavía hay secuelas de eso y lo dicen por ejemplo los boletines de salud pública aquí en la República Dominicana que se reportan prácticamente todos los días y fíjense que en el mundo se habla de más de 6 millones de personas fallecidas, en las Américas más de 2 millones de personas fallecidas y aquí en República Dominicana más de 4.370 personas fallecidas. Es un hecho notorio, visible y que afectó a muchísima gente y por eso hoy en este ciclo de webinar queremos hablar de balances, de efectos, de impacto y lo que ha dicho el señor Miguel Román ha sido muy medular para todo lo que es el impacto a las migraciones. Seguimos contigo, Signia, presentando a los panelistas, el que continúa en este Claro, momento. no, y además quería agregar, Gina, que hoy en día, hoy, a fecha 19 de abril, todavía hay Sí. ciudades en China totalmente en situación de confinamiento porque hay un nuevo rebrote. Entonces, sí, parte de entender y reflexionar de la idea de este webinar, de esta serie de webinars, es que hay una serie de impactos económicos en el trabajo, en la salud psicosocial, con el que vamos a tener que seguir conviviendo por un tiempo y que además pues no sabemos qué puede suceder en los próximos meses con este nuevo rebrote. O sea que la idea es cómo vivir y lidiar con la incertidumbre, ¿no? Así es. Nos acompaña entonces Ana María Díez. Ana María es vicepresidenta de la Coalición por Venezuela, que es una organización federada que agrupa y reúne a más de 80 organizaciones de migrantes venezolanos en toda la región y parte de Europa. De hecho, Ana María Díez nos acompaña hoy desde España. Le estamos muy agradecidos por tu participación, Ana María. Y bueno, que tienes y la información privilegiada de migrantes venezolanos en toda la región a la que ustedes tienen acceso. Por eso quisimos que nos acompañaras. Muchas gracias. Muchas gracias, Cine, y muchas gracias a Globalízate Radio y a la Organización Internacional de las Migraciones por permitir estos espacios de provecho para el conocimiento y el aprendizaje de todos. Tal como mencionaba Cinia, el tema de la diáspora de la migración, la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, es algo que al igual que la pandemia podemos ver muchas similitudes porque es un fenómeno del cual nosotros seguimos aprendiendo sobre la marcha. Tanto el COVID como el tema de la crisis de migrantes y desplazados venezolanos que se ha suscitado al menos en los últimos 6 años, podríamos decir que han sido los picos más importantes de migración. Hemos tenido entre 6 y 7 oleadas de migrantes, de personas que han salido de nuestras fronteras de Venezuela, pues huyendo de una crisis que, para ponerla en un contexto de blanco y negro, es la crisis de migrantes más grande, exponencialmente más grande del mundo sin un conflicto bélico, ¿no? Podríamos hacernos una idea de que tenemos más de 6,5 millones en cifras oficiales por la plataforma R4B, que, que se estiman hasta el momento, ¿no? Sin embargo, sabemos que estas son cifras que se toman únicamente por los cruces legales de frontera en las Américas y, digamos, no está del todo actualizado con cifras reales de movilidad, ¿no? Sin embargo, esto nos da una idea de la cantidad de personas que han tenido que salir de Venezuela, ¿no? En búsqueda, por supuesto, de mejores condiciones de vida. Ahora, imaginemos esta crisis, una crisis humana, una crisis de derechos,
una crisis que ha golpeado a la sociedad venezolana, pero que adicionalmente de súbito son migrantes que tenían que cruzar todas las Américas. Algunos tenían, digamos, mejores condiciones para tomar un avión, para irse a otro destino. Muchos de ellos podríamos decir España, donde hoy me encuentro, pero la gran mayoría, el grueso de los migrantes venezolanos, no pudo hacer eso o no tenía un nivel de profesionalización que le permitiera, digamos, establecerse de un modo más seguro en un país, ¿no? Entonces tenemos este contexto macro al cual de súbito le llega una pandemia, ¿no? Una pandemia que viene con un cierre completo de fronteras, que viene con unas condiciones muy adversas para los migrantes que estaban en una situación irregular en muchos países. Entonces, de allí parte nuestro primer aprendizaje como federación, ¿no? Inmediatamente, pues, nos pusimos de manos a las obras y junto a la Organización de Estados Americanos logramos en tiempo récord producir un documento que daba a los estados precisamente recomendaciones sobre cómo atender a la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en el contexto del COVID, pero con unas propuestas muy específicas en los sectores de educación, salud, por supuesto, acceso a la salud, educación, derecho a la vida, vivienda, alimentación, trabajo y salvaguarda de medios de vida, ¿no? Que son, digamos, la parte fundamental que se vio más afectada por los migrantes venezolanos, ¿no? En este contexto, cuando aún nosotros estábamos aprendiendo sobre el COVID-19, lo que vimos fue una serie de restricciones al acceso a la salud. Pudimos recomendar a los estados una mejor uniformidad sobre la documentación a los migrantes. Se desarrollaron más rápidamente tipos de documentos que les permitiera acceder, entre otras cosas, al sector salud, a la respuesta, pero incluso también vimos cómo se involucró al sector de trabajadores de la salud venezolano en la respuesta del COVID. Y aquí es donde viene una de las buenas prácticas más resaltantes, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros los venezolanos en los países de acogida hacer un cambio significativo y progresivo en situaciones de desastre, ¿no? Pues el tema podríamos mencionar de cómo se fortaleció el sistema de salud chileno gracias a los médicos venezolanos y a los enfermeros, camilleros, sector salud, en el contexto de esta pandemia, cuando todavía no se conocía, es uno de los grandes hitos. Nosotros en Coalición por Venezuela, pues estamos sumamente agradecidos de la cooperación internacional y la respuesta tan pronta que tuvo ese espaldarazo que tuvimos los venezolanos, indistintamente en las fronteras que nos encontráramos, ¿no? Porque, digamos, la Organización Internacional de las Migraciones, ACNUR y otras tantas organizaciones de cooperación internacional dieron una respuesta inmediata y que gracias a ello, pues significó salvar la vida de muchísimos venezolanos, ¿no? En este sentido, pues aprendizaje, muchísimo. Yo digo bueno, igual como decías tú, Gina, nos ha dejado, la pandemia nos ha dejado una huella muy profunda, más que todo en el aspecto psicosocial, porque es algo para lo cual no estábamos preparados. Y digamos, el gerente de frontera, el señor Román, lo retrataba muy bien con este escenario apocalíptico que nosotros solamente veíamos en películas, pero bueno, que nos tocó vivirlo quizás sin estar preparados para ello, pero si lo queremos, tenemos un aprendizaje muy grande y digamos, yo no hablaría de pospandemia en este punto, ¿no? Porque tenemos un nuevo rebrote en Shanghái y en toda China, que todavía no sabemos la magnitud de lo cual va a ser. Sin embargo, ya tenemos un largo camino andado. Podría decir que hemos pasado unas de las olas más críticas en esta pandemia y pues el aprendizaje más grande que nos queda a nosotros es un factor muy fuerte de resiliencia, de solidaridad, pero también de ponernos en la marcha, en las respuestas de un modo mucho más pronto y de una democratización del acceso a la salud. Creo que es digamos, el aprendizaje de esta pandemia en el contexto de los migrantes. Muchísimas gracias. Gracias, Ana María. Bueno, efectivamente, sí, pues hablar de pospandemia cuando tenemos un rebote puede ser como un poco arriesgado, pero leía que el tema de la vacunación, que de paso va a ser uno de los webinars que tendremos el próximo jueves, tiene que seguir activo, porque justamente los que están vacunados, los que se encuentran en una mejor situación.
Bueno, les promovemos las preguntas y para la sesión, ya una vez que hayamos escuchado a los panelistas, pero pueden ir dejando sus preguntas ya sea en la sección de preguntas y respuestas o en el chat, que los estamos leyendo. Pues me toca ahora presentar al señor Miguel Ángel Pirela. Miguel Ángel Pirela es migrante venezolano, presidente de la Asociación Churum Merú, que es una asociación de migrantes venezolanos en República Dominicana, específicamente en el área del este de República Dominicana, con amplia trayectoria en temas de integración a través de esa asociación y actor clave en el contexto COVID para hablar de prevención y cuidado en la respuesta a la asistencia humanitaria. El señor Miguel Ángel desde un principio, desde enero 2019, sí, estaba ya hablando de este tema. Bienvenido, señor Miguel Ángel. Gracias, gracias. Disculpen, no me tocó hacer un... ¿Me escuchan bien? Porque subí un tercer piso por el internet, pero bueno, es un honor. Gracias a Gina, gracias a Cindy. Un besote a Ana, a Miguel Román, Miguel Otaiza y a todos, pues un gran abrazo. Especialmente a todas las personas que se tomaron su tiempo para estar con nosotros. Sí, efectivamente, cuando empezaron las noticias en Wuhan, en el mes de diciembre, a finales del mes de diciembre, pues nadie esperaba lo que estaba pasando. Yo, por cuestiones médicos y todo eso, pues empecé a estudiar más profundamente y en enero ya empezaba a hablar de la prevención. Muchos me dijeron que estaba loco, las proyecciones que yo daba, que tenía todas las aplicaciones. Y pues llegó lo inevitable, pues lo que nadie esperaba ni nadie quería, que era una pandemia, tal como lo dijo el amigo Miguel Román, que obviamente la historia nos indica como la peste española. Hubo muchas muertes más por ignorancia, por falta de información en esa época. Y bueno, los problemas de asistencia médica que eran precarias. Tuve la oportunidad una vez de estar en una reunión y un gran, un ministro de salud, de acuerdo clarito, de Uruguay, eso fue en febrero, dijo que la pandemia llegó para desnudar la fragilidad del sistema de salud en el mundo. Y eso preocupó desde que yo lo escuché porque realmente trajo una ola de situaciones bien difíciles. Pero también tenemos que hablar de lo positivo, no todo lo negativo, más bien siempre lo positivo de todas las cosas. Lo positivo fue la unificación, la manera en cómo la OIM con otras agencias empezaron a unirse para buscar soluciones. Nunca le vieron la parte negativa ni obstáculos para poder ayudar a la gente, independientemente de las dificultades que habían con las mismas restricciones y que prácticamente eran muchos de los países que estaban cerrados al mismo tiempo. Eso generó pues altos niveles de depresión, ansiedades y una serie de situaciones que nadie estaba preparado para eso. Personas que habían perdido sus empleos, que perdieron sus casas, todo. O sea, gente que de repente te contaban y te decían que bueno, en 20 años perdí todo en meses, pues. Y no fue porque no quise trabajar por negligencia, o sea, pero buscando lo positivo de todas las cosas, pues esa unión, esa hermandad, esas ganas de ayudar a las personas. Me acuerdo clarito, primeras bolsas de comida o fundas, vamos a decir en dominicano para que no digan que dije la mala palabra, fundas de comida, que nos hicieron llegar a Bávaro, pues la mayoría que entregamos fue tocando la puerta, dejando las fundas, llamando a la gente porque eran personas que estaban infectadas con el COVID. Todo apoyo, todas esas cosas, las llamadas, las asistencias, las charlas por los live, utilizando ahí fíjense que las redes sociales, ahí Globaliza tuvo un papel predominante, porque ahí ya la gente era las redes sociales, era lo que marcaba, ni siquiera la televisión ni la prensa, eran las redes sociales, todo el mundo se informaba por las redes sociales. Y teníamos otro problema, que era atacar a los fake news, con desastres que decían, o las malas informaciones. No, el COVID se quita agarra un ajo, te lo frotas en la garganta y se te quita el COVID. O sea, todo el mundo era médico, todo el mundo funcionó, pero gracias a Dios,
la OMS, la OPS, conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas, hizo un trabajo eficiente y pues Globalízate como canal informativo, pues también lo permitía en conjunto con todas las organizaciones que trabajamos con la OIM. A todo esto, lo más grandioso de todo esto que yo siempre digo que es icónico, que todavía en la pandemia pues se abre la oportunidad de la normalización de los venezolanos. Agarren ahí pues muchachos. O nos normalizamos o esperamos. Obviamente pues se hizo un trabajo impecable porque las restricciones y todas las normativas se cumplieron a cabalidad en cada una de las ventanillas. Fuimos equipados de mascarillas, los famosos jabones, esos que todavía quedan por ahí algunos. La gente me dice, Miguel, ¿no te quedan más jabones? Repartieron jabones, mascarillas por todos lados. Se hizo un trabajo sumamente importante y aparte de eso, entregas de esos kits de ayuda de así fueron vitales. Hablar de la pospandemia, pues no se puede hablar de la pospandemia porque estamos en un resurgimiento. El COVID tiene una particularidad que como virus se va, según los científicos indican que mientras más fuerte, pues es el final del día de estas mutaciones. Pero no sabemos qué está pasando realmente, que va mutando, lo que se hace más contagioso, menos letal. Pero con estas mutaciones nuevas y con el cierre de la ciudad, como lo dijo Cinia, que ahora ya en las ciudades en China, con más de 20 millones de habitantes prácticamente cerrados, ya algunos países de Europa están pensando cerrar nuevamente, total, que uno tiene que estar precavido. Esto nos da una señal inequívoca que no debemos descuidarnos, debemos seguir manteniendo la higiene, lavándonos bien, mantener un distanciamiento social, evitar aglomeraciones de personas, si usted ve que alguien está tosiendo de lejitos, o sea, no es paranoia, es simplemente cuidado, porque acuérdense que a pesar de la vacuna, a ti te ayuda, no a que no te contagies, porque es el error de todo el mundo, tú te puedes contagiar con la vacuna, lo que no te va a dar de una manera fuerte para que te afecte, pero persona mayor en tu casa, como un abuelito, o una madre, una persona de 70 años, o un vecino, pues a ellos sí les puede pegar bastante fuerte. Evolución. La sociedad civil se cada vez más. Los venezolanos demostramos ese gran nivel de colaboración y empatía. Yo veía muestras de niños como un venezolano se le llegaban, y esto me impresionó mucho y me sentí muy orgulloso cuando dejábamos una funda de comida. De repente me llamaban, señor Miguel, me da permiso porque mis vecinos dominicanos quieren comer. Yo puedo repartir mitad de la funda y mitad de la funda. Entonces, eso son muestras que uno lo hace sentir orgulloso, porque en este pueblo dominicano, que es extraordinario, que es hermoso, que es espectacular, realmente mejor muestra de disponibilidad, bondad y disposición para recibirnos como sus hermanos, sobran, y tendría que hacer como 5 webinars nada más hablar bien dominicana. Pero realmente unió más a las personas y nos dejó un claro mensaje. En esta vida nosotros debemos pensar menos en lo material y más en los seres humanos, más en que podemos apoyar y aportar en el bienestar de cada uno de ellos. El tener un reloj de oro, un carro de oro, cuando hay mucha gente que sufrió COVID, no para nada. Pero el poder compartir con la persona de al lado, si yo tengo un pan, partirlo por la mitad, eso vale oro, señores. Y siempre hacer el bien, hacer el bien. Y nada, agradeceme que siempre fue nuestro bastión, nuestro apoyo. Algunas veces lo fastidiamos mucho, especialmente a la hermosa Cinia que ustedes ven ahí. Cinia, no queda más funda de comida, que no hay más, que aquí hay mucha gente. Pero siempre la respuesta amigable, de hermana, de compañera, también preocupada por la situación de todos los demás, también hay que decirlo. Que la gente muchas veces, pero no habla de repente de las demás personas que hacen un trabajo extraordinario. Y nada, cuidarnos mucho, felicitar a Globalízate, a la OIM por este emprendimiento, por estos webinars que es sumamente interesantes. Y invitarlos a todos, no solo a este, sino continuamente. Fíjense, si cualquier pregunta, cualquier detalle, pues no quiero extender, ya Cinia me conoce, entonces ya dejo la oportunidad para mi otro compañero. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel, por esta importante disertación, sobre todo porque
Nosotros aquí valoramos el esfuerzo y la importancia que han tenido las organizaciones y su fortalecimiento prácticamente simultáneo en este proceso de inclusión, de respuesta y de manejo de la asistencia humanitaria. Y para el contexto COVID fue clave la participación de las organizaciones, y por eso es que nos pareció supremamente importante tenerlos presentes en este webinar. Signia Martínez, continuamos. Gracias, Gina. Sí, ahora vamos a darle el derecho de palabra al señor Miguel Otaiza, que es el presidente quien es el presidente de FUNCOVER, la Fundación Colonia de Venezolanos en República Dominicana, migrante venezolano, con amplia experiencia en temas de respuesta y asistencia a poblaciones vulnerables en pandemia. Durante la pandemia fue pilar de apoyo para contrarrestar los efectos socioeconómicos generados y fue uno de nuestros socios implementadores fundamentales para llegar y hacer llegar el apoyo a los migrantes venezolanos en Y buenas tardes para todos. Un placer de estar en este webinar. Gracias a Gina, a Hugo, al equipo de Globalízate Radio, a Signia, a todos los compañeros que han participado. Bueno, FUNCOVER tuvo una vasta experiencia en este proceso de pandemia. Fuimos una de las organizaciones de venezolanos que trabajó junto con OTFAN y la Unión Europea para llevar estos kits de alimentación para todos estos hermanos venezolanos que quedaron en estado vulnerable, que perdieron sus empleos. Estos kits fueron llevados a más de 8 provincias que tuvimos viajando a través acompañado de Oxfam. Fuimos a Punta Cana, estuvimos en Bávaro, Santo Domingo, Boca Chica, La Vega, Puerto Plata, Barahona, Santiago de los Caballeros, junto con las demás organizaciones. Yo pienso que el reto y el desafío que tuvimos en ese momento fue la unión de todas las organizaciones que trabajamos mancomunadamente. También nosotros como socio implementador de la Organización Internacional para las Migraciones tuvimos un apoyo de todo el equipo de OIM, a su jefe de misión. Signia también fue un pilar para nosotros porque, bueno, siempre estamos en comunicación. Esto nos llevó como experiencia, para mí fue una experiencia bastante fuerte porque, bueno, nos llegaban casos de todo el país y, bueno, lamentablemente no podíamos estar en todas las provincias, pero esto logró esa unión entre organizaciones. Pienso que no podemos hablar todavía de post-COVID, pero pienso que el COVID fortaleció a esas bases, a esos líderes. Hoy en día trabajamos en una ventanilla de orientación en el proceso de normalización de los venezolanos. Esa unión se ha logrado, pienso que lo trajo el COVID. Pienso que debemos seguir trabajando en conjunto, seguir viendo los desafíos que todavía nos tocan, a pesar que tenemos ya la gran mayoría de venezolanos que hacen vida en la República Dominicana ya están normalizados. La gran mayoría, todavía falta un grueso de la población. Pienso que estos desafíos todavía siguen. Lamentablemente la situación de nuestro país sigue igual o hasta empeorado y la situación de movilidad sigue. Todos los días salen personas de Venezuela. Esto nos tiene que tomar la conciencia que tenemos que seguir trabajando unidos. Ahora, pues, nosotros como FUNCOVER pertenecemos a estar cada vez trabajando más fuerte. Y bueno, nada, grato y que estos webinars se sigan desarrollando, así las personas siguen conociendo el trabajo
de las organizaciones. Un fuerte abrazo y gracias por invitarnos. Aquí seguimos y seguimos colaborando y apoyando a nuestra comunidad. Gracias. Gracias, señor Miguel. Sí, efectivamente parte del legado, digamos, que nos ha dejado el COVID ha sido la posibilidad de encontrarnos por estos espacios virtuales y saber que ya no necesariamente debemos estar en el mismo lugar para crear una red como la que se ha creado aquí en República Dominicana entre organizaciones civiles, agencias de Naciones Unidas, emprendimientos privados, emprendimientos sociales, toda una red que se creó gracias a este trabajo que debió hacerse para dar respuesta a lo que fue la etapa más intensa de la pandemia y que luego pues se ha seguido trabajando y por eso estamos hoy aquí esta tarde todavía conversando sobre este tema y analizando pues lo que fue y lo que a futuro puede suponer, ¿no? Yo, bueno, como decíamos en el segmento anterior, pues ahí la idea es que participen y hagan sus preguntas. No sé si, bueno, tenemos algunos comentarios. Hay un comentario de Giovanni que nos los ha hecho llegar por las redes sociales también. Y es pues la imposibilidad de estudiar en la UAS, no. Sí, de revalidar su título en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Efectivamente, todavía quedan muchos desafíos en la integración de los migrantes. Y uno de esos es que las instituciones y todas pues asuman o decidan pues incorporar a este gran grueso de migrantes venezolanos normalizados con el documento que se genera gracias al plan de normalización. Como parte del trabajo de la OIM está la incidencia en esas instituciones. Continuamos haciéndolo, así lo hicimos para lo del tema con el Intran y la licencia de conducir y se sigue haciendo también con la UAS. Entonces, sí, forma parte del trabajo de integración del migrante que hacemos desde esta organización. Yo quisiera plantear una pregunta para los panelistas. No sé si Gina también tenga alguna. Pero me gustaría pues preguntarle, la verdad es que puede ser para cualquiera de los cuatro, ¿cuáles consideran que han sido la lección que debe seguirse aplicando para el resto digamos, a futuro, de eso que aprendimos durante el confinamiento y la etapa más dura de la pandemia? ¿Cómo dirían ustedes qué cosas deberíamos rescatar y seguir poniendo utilizando o trabajando en adelante? Bueno, no hay ninguno que responda. Lo escogemos a todos. Ana María alzó la mano y Miguel Pirela también. Vamos a dar paso a las damas. Ana María. Gracias, Gina. Pues, mira, yo creo que tenemos varios aprendizajes a raíz de esto que sirvieron muy bien para impulsar el acceso a derechos de los migrantes, ¿no? El tema de que la pandemia puso un reloj de arena a todas las políticas que se estaban implementando o que se estaban discutiendo en los países. Creo que puso el acento sobre lo que era realmente importante. Entre ellos, lo que es la democratización del acceso a la salud. Si bien sabemos que el acceso a la salud es un derecho humano fundamental, no necesariamente los migrantes venezolanos tenían acceso a ellos en distintos países, ¿no? Digamos que era algo muy fluctuante. La pandemia impulsó esta democratización, que se discutieran estos temas. Y también lo que es trabajar en mayor celeridad para con la documentación de los migrantes. La República Dominicana tiene un trabajo increíble en este particular y es un ejemplo que siempre ponemos sobre el tapete en todos los espacios donde la Coalición por Venezuela tiene alguna participación, ¿no? Porque el hecho de que se dieran todas estas series de concesiones que no son más que
digamos, una apuesta a la honradez y una apuesta al trabajo que podemos nosotros aportar los venezolanos, me parece que es fundamental y es algo que debe extrapolarse a otros estados. Y también, pues, por supuesto, lo que es la rapidez en la respuesta en caso de desastres o pandemias, ¿no? Nos tocó en una pandemia, pero es muy válido también para desastres naturales y hemos visto como muchos de estos aprendizajes que se derivaron de una pandemia se han implementado en casos bueno, hemos visto cómo se ha llevado a cabo gracias al know-how que se ha recogido con todas las organizaciones miembros en casos de deslaves, en casos de inundaciones y en casos de terremotos. Yo diría que en el área de inclusión social y acceso a derechos, eso es lo más resaltante como aprendizaje. Gracias, Gracias. Ana María. El Gracias. señor Miguel Ángel El también señor quería... Miguel creo que también tiene algo que responder sobre esa pregunta que hizo Signia. Sí, de todas maneras, bueno, ya dijo muchas de las cosas importantes, pero yo voy a recalcar la parte humanitaria, el reencontrarnos con nuestra familia. Miren, lo más importante que tuvo la pandemia, parece mentira, es que por primera vez muchísimas personas pudieron compartir en familia, juntos, con tiempo de calidad para con sus hijos, para con sus madres, para con sus abuelos, para con sus esposas. Eso, porque yo siempre hay que buscar lo positivo de lo malo. Y eso fue hermoso, el reencuentro familiar, el poder compartir, el jugar dominó, bingo, ludo, juntos, compartir, reírse. Señores, eso es algo incalculable, de un valor extraordinario. Y lo segundo es la capacidad de reírse. Todo esto nos ha enseñado a nosotros salir de la zona de confort y tener la capacidad de reinventarnos a las situaciones que acontecen en la vida. Un ejemplo que nosotros tuvimos que fue maravilloso, que fue el hecho de que al notar que la pandemia, las más afectadas fueron las personas de mayor, porque se sentían solas, reprimidas, o sea, el sector femenino en la pandemia, digamos que fue el más afectado. Todos los progresos que habían avanzado de independencia, de igualdad, de todo eso vino abajo. Pero las personas, las abuelitas, las mamás, que lo que la tenían es cuidando niños y todo eso, no le dan el valor importante. Señores, hay que darle valor a los seres humanos, más a nuestros familiares y darle el verdadero papel en su vida. Eso no tiene precio. Y tenemos que aprender a eso, a valorar más a nuestra familia, a nuestros seres queridos, pensar más en los demás y por sobre todo reinventarse. Reinventarse y salir de la zona de confort, porque estas situaciones nos obligan. A nosotros mismos nos obligamos y las redes sociales, gracias a Dios, Zoom se hizo famoso. El Zoom nadie lo usaba. Llegó la pandemia, el Zoom llegó a ser la mejor plataforma del mundo. Entonces, pero gracias a ese Zoom, nosotros podíamos comunicarnos y hicimos muchísimo trabajo en conjunto. Y seguimos comunicándonos, en verdad que sí, y bueno, lo que ha indicado el señor Miguel tiene que ver con esa reconexión que a partir de pandemia se hizo a nivel de núcleo familiar. Estábamos muy conectados con el afuera, con la sociedad, pero el tema pandemia nos permitió reencontrarnos en nuestros hogares y bueno, hay que rescatar las cosas positivas de todo esto que hemos aprendido en esta pandemia, que bueno, continúa en otros contextos, que aquí en República Dominicana se habla un poco de apertura por el tema de que ya hay medidas totalmente relajadas, pero que esta semana los invitamos a todos a que se mantengan en sintonía de este ciclo de webinar, porque aquí precisamente se van a abordar esos temas que deben mantenerse en la agenda, deben mantenerse en la prioridad de cada persona. Entonces, bueno, Signia, si me ayuda con otras preguntas que hay por allí, ya nos queda pocos minutos de este primer encuentro y bueno, aprovechar y saludar a todas las personas que se conectaron. Sabemos que hay personas incluso del interior de República Dominicana, incluso fuera, que estuvieron aquí presentes y muchísimas gracias por mantenerse informados, que es parte importante de todo este proceso de aprendizaje. Sí. Bueno, justamente las dos preguntas o tres preguntas que tenemos tienen que ver con el tema de la integración laboral del migrante venezolano en República Dominicana. Y como nos quedan pocos minutos y mañana vamos a tener un webinar dedicado exclusivamente al tema de las nuevas realidades del trabajo, vamos a tener al director de trabajo como invitado especial del Ministerio de Trabajo. Les invito entonces a esos migrantes a que nos acompañen mañana
y planteemos estas preguntas que son importantísimas y que creo que va a ser el contexto adecuado para entonces es conocer de las personas que trabajan el tema, pues sus respuestas, ¿no? Y bueno, les agradecemos a todos y a todas su participación. Les invitamos, quiero a ver si podemos dejar el enlace aquí abajo en el chat para que se registren para el webinar de mañana y de pasado mañana, porque tendremos mañana un webinar dedicado al tema del trabajo, el jueves dedicado a la salud psicosocial y al, Gina, ayúdame, a la vacunación, Sí. importantísimo. El jueves van a haber dos webinars importantes a las 3 de la tarde sobre la jornada de vacunación, muy importante el trabajo del Instituto Nacional de Salud aquí en República Dominicana y nada más y nada menos que las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud con un especialista internacional que va a estar hablando sobre temas de prevención. Y por supuesto la gente de UNICEF que va a presentar la campaña de vacunación Cada Persona Cuenta, importantísimo. Y el jueves en la tarde vamos a tener el tema de salud mental, todos los efectos, consecuencias en lo psicosocial, que lo decían nuestros panelistas en el día de hoy, han sido bien tocados en lo que es esta pandemia. Ya entonces estamos finalizando, no sé si alguno de los panelistas quiere despedirse, quiere dar algún mensaje final, sobre todo Miguel Román, que bueno que allí lo tenemos como representante de la OIM y ese trabajo extraordinario de respuesta, asistencia que se ha hecho y bueno, les invito a todos a abrir las cámaras para que puedan despedirse en el día de hoy de este público que nos acompañó. Bien, muchas gracias, Gina, muchas gracias, Cinia. Gracias a todos los panelistas, a todos también los participantes. Creo que este es un gran espacio para compartir ideas que nos permitan entonces a nosotros como organización poder seguir trabajando a favor de los inmigrantes. Pasen muy buenas tardes y espero que sigan este ciclo de seminarios con éxito. Adiós. Gracias a, bueno, a los Migueles que hoy nos acompañaron, Miguel Ángel Pirela, Miguel Otaiza, Miguel Román y Ana María Díez. 1.000.000 de gracias por acompañarnos también y bueno, y a Globalízate Radio, que son nuestros grandes aliados con quienes hemos venido trabajando esta serie de webinars. Nos encantaría poder, bueno, recibirlos a todos mañana, miércoles y jueves también, y el jueves también a las 3 y a las 6 de la tarde para seguir conversando con todas estas personas. Sí, tenemos mucha capacidad para recibir asistentes, así que pueden con confianza formar parte de estos seminarios y poder hacer sus preguntas de manera directa. También, por supuesto, estaremos colgando esta información en las redes y bueno, es un placer para nosotros como plataforma poder formar parte de este ejercicio comunicacional, porque al final de cuentas lo que se necesita es visibilidad, se necesita que el otro sepa de lo que se está haciendo y que, como es el eslogan de Naciones Unidas, nadie se quede atrás. No estamos solos y evidentemente esto es una posibilidad de conectarse, de vincularse y está a su completa disposición. Así que muchísimas gracias a ustedes, los panelistas, por aceptar esta invitación en primer lugar y sobre todo por formar parte, por conectarse con esa población migrante, esa comunidad de acogida que bueno, nos ha dado lecciones durante este proceso de pandemia que, bueno, todavía continúa y que estamos tratando de ir hacia una apertura. Muchísimas gracias a todos. Signia. Gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias. Y gracias a todo ese público que nos ha dejado saludos aquí en el chat. Muchísimas gracias por participar. Y bueno, nos vemos mañana.